Jóvenes, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a hablar acerca del artículo de opinión. Para eso vamos a tener que recordar que el artículo de opinión corresponde al género de opinión dentro de los géneros periodísticos. En esta oportunidad es muy importante entender qué es o cómo se redacta un género de opinión. Para eso hay que entender el concepto. Primero hay que saber qué es el texto informativo. O hay que recordar, sabes muy bien que el texto informativo, hablamos de la noticia, contiene un lenguaje directo y claro. Su objetivo principal es informar sobre algo. No hay inferencia de la subjetividad. Por tanto, la información, o en este caso, el texto informativo, la noticia, es objetivo. Trata temas variados y se dirige a un público amplio, no selectivo. La información dentro del texto informativo tiene que ser actual, novedoso y de interés humano. Entonces, recordando esta parte de los textos informativos como la noticia, vamos a seguir hablando que es el artículo de opinión. También habría que tomar en cuenta el texto argumentativo. Luego voy a decir por qué. Sé muy bien que el texto argumentativo presenta una tesis que se desarrolla, defiende una postura y persuade al lector con la intención de convencer. Recordando, el texto argumentativo es aquel texto donde el autor da su opinión respecto a una temática, planteando su propia postura y defendiendo esa postura. Entonces, ¿por qué estamos tomando en cuenta el texto informativo y el texto argumentativo? Se podría decir que el artículo de opinión es la mezcla o la combinación de estas dos, porque en sí, dentro del artículo de opinión hay una información, está inmersa una información importante, actual, novedosa y de interés humano. También podemos decir que el artículo de opinión utiliza bastante lo que es el texto argumentativo, porque en sí vamos a defender una postura. Sigamos. Entonces, ¿qué es el artículo de opinión? Es un texto periodístico que argumenta la postura planteada y genera un cambio en la actitud del lector. Escúchenme, y genera un cambio en la actitud del lector. Trata de cambiar la actitud a partir de la postura que se va a plantear dentro del género de opinión. Su enfoque es despertar el interés en las personas para que se genere una polémica. Un poco más, vamos entendiendo. Cuando hablamos de un artículo de opinión, tomamos en cuenta un tema que sea novedoso o un tema que sea relevante, y esa información que lo hacemos, tratamos de incorporar distintas posturas que nosotros tenemos para defenderla. ¿Para qué sirve el artículo de opinión? Sirve para exponer y argumentar una postura mediante la persuasión. El artículo de opinión para exponer y argumentar una postura. Exponer, cuando digo exponer, estamos dando una información. Cuando hablamos de argumentar, estamos sosteniendo una postura mediante la persuasión. El meollo podríamos hablar horas y horas acerca del artículo de opinión, pero lo más importante para nosotros es cómo se redacta un artículo de opinión. Para eso vamos a lo siguiente. Vamos a ir analizando. Similar al texto argumentativo, el artículo de opinión utiliza esta estructura: introducción, desarrollo y conclusión. Ahora, vamos a analizar qué entra dentro de la introducción, qué corresponde dentro de la introducción. Dentro de la introducción corresponde primero delimitar el tema. Bueno, nosotros tenemos que elegir, para hacer un artículo de opinión, tenemos que elegir un tema, como dije, un tema novedoso, relevante, importante, que llame la atención al lector. Entonces,
puede que la temática sea muy amplia. Entonces vamos a delimitar un tema. El tema podría ser los bonos que da el gobierno, pero ahora como podemos delimitar, enfoquémonos a un solo punto, sería los bonos en la pandemia. Fíjense, la temática era los bonos, es muy amplio. Ahora estamos delimitando, estamos diciendo que los bonos en la pandemia. Ahora establecer una postura, en este caso, cuando decimos establecer una postura, estamos diciendo si estamos a favor o estamos en contra de esos bonos. Aquí tenemos que establecer dentro de la introducción nuestra postura en relación al tema. Y lo último sería plantear una tesis similar al texto argumentativo y a los ensayos. Aquí va una tesis. Podríamos decir en nuestra tesis que los bonos durante la pandemia están generando más pobreza. O podría decir lo contrario. Muchos autores mencionan de que es muy interesante plantear la tesis a manera de pregunta porque vuelves más polémico. Entonces te abres más camino para hacer tu artículo de opinión. Entonces, como ya tenemos la introducción, ¿qué va en la introducción? Delimitas el tema, estableces tu postura y planteas la tesis. Mejor sería si fuera en forma de pregunta, no necesariamente. Ahora vamos al desarrollo. En el desarrollo van los distintos argumentos que tú vas a utilizar para sostener esa tesis que tú has propuesto en tu introducción. Por lo tanto, vas a recurrir a dos tipos de argumentos que lo vamos a clasificar de esa manera. Argumento 1 y argumento 2. En el argumento 1 están los argumentos racionales y en el argumento 2 están los argumentos emocionales. ¿Qué va dentro de los argumentos racionales? Todo aquel peso teórico, todo aquel contenido que apoye tu postura. Para eso vamos a analizar un poco. Dentro del argumento racional, razón, conocimiento, va el argumento de autoridad. Similar a los ensayos y a los textos argumentativos, se utiliza un argumento de autoridad, algún autor, alguna postura que te favorezca y que te apoye, lo introduces aquí en el desarrollo. También van las estadísticas, es muy importante colocar estadísticas. ¿Con qué fin? Con el fin de poco de alarmar, generar esa expectativa en el lector. También es bueno colocar las analogías, comparar entre un elemento y otro elemento. También entra el contraste. Cuando hablamos de contraste estamos hablando en diferenciar dos elementos que son iguales, como por ejemplo pánico e histeria, guardan una relación. Pero si hablamos entre estado de pánico y estado de histeria, ya estamos diferenciando, por más que guarden una relación las palabras, entonces hay lo que sería un contraste. Entonces, bueno, también utilizar contrastes, también utilizar lo que sería la causa y la consecuencia de los fenómenos dentro de lo que serían los argumentos racionales. Y ya saben redactar un texto argumentativo, ya van a entender que es un argumento de autoridad, ya van a entender que es analogías, y los que han hecho, por ejemplo, ya han redactado ensayos, ya van a entender que es estadísticas, ya van a entender que es un contraste y a qué se refiere con causa y consecuencias. Y ahora, ¿a qué nos referimos con los argumentos emocionales en el 2? Mayormente es cuando vamos atacando a las emociones del lector. Para eso se utiliza mucho lo que serían los ejemplos. También se utiliza lo que serían los testimonios. ¿Con qué? Con la intención un poco de desestabilizar la emoción del lector y hacer de que esa persona se sienta sensible y pueda apoyar tu postura. Es la intención. Entonces, por eso se utilizan dos tipos de argumentos. Los argumentos racionales y los argumentos emocionales. Algo aquí que me estaba olvidando. Es muy importante planificar el desarrollo. Como había mencionado anteriormente, el artículo de opinión es un texto muy persuasivo y para eso hay que tener la habilidad y la calidad de redacción. Y para eso hay que planificar muy bien el texto, en este caso el desarrollo.
Puede ser correlacional, las ideas pueden combinarse, argumentos racionales con emocionales, o pueden separarse, eso ya va como uno quiere, no necesariamente pueden ir separadas o pueden ir combinadas, pero siempre hay que planificar para que haya un efecto. Vamos al siguiente punto, conclusiones. ¿Qué va en las conclusiones? A diferencia del ensayo, a diferencia del texto argumentativo. Habría que aclarar, para hacer un ensayo primero hay que manejar muy bien los textos argumentativos y recién hacemos los ensayos. Entonces vamos a lo que serían los artículos de opinión. Todo es correlativo. A diferencia de estas otras dos, en el artículo de opinión, ¿qué se hace? Se fortalece la tesis, se reitera la tesis, se refuerza la tesis con otras ideas que no se hayan mencionado en el desarrollo, se utiliza una reflexión, se concientiza en esa parte al lector para que pueda sentirse satisfecho con las ideas que tú estás planteando. La última parte donde dice la última parte donde dice generar un debate abierto, no necesariamente tendría que ir así, pero si ustedes quieren pueden dejar una conclusión abierta para que el debate siga en discusión. Algo que tendríamos que aclarar es que el artículo de opinión tiene mucha relación con la columna, pero hay una diferencia mínima. Para eso vamos a acoplar un pequeño video para que podamos entenderlo. Entonces de esta manera concluimos esta pequeña explicación del artículo de opinión. Gracias. En este vídeo vamos a hablar del artículo de opinión y la columna. El artículo de opinión es un texto periodístico que recoge la opinión y valoraciones personales del autor que lo escribe sobre un tema concreto. Pero ¿quién es el autor? Pues puede ser un colaborador ocasional que no pertenece a la plantilla del periódico, que el periódico llama cuando se pone de actualidad un determinado tema que esta persona domina. También puede ser un periodista, alguien conocido o un experto en la materia. Como es la opinión de este autor la que refleja el artículo, va a ir firmado, es decir, va a aparecer su nombre para que todo el mundo sepa quién lo ha escrito. Su principal diferencia con respecto a la columna radica en su extensión. El artículo de opinión puede tener entre 500 y 800 palabras, mientras que la columna va a ser más breve, entre 300 y 500. Además, esta sección va a ir en un lugar fijo del periódico y ocupa el tamaño de una columna, de ahí su nombre. En esta ocasión, el autor puede ser un colaborador habitual del periódico o un periodista o escritor de prestigio que merezca la credibilidad de los lectores y que sea conocido por el público que se interesa por esta temática. Tanto el artículo de opinión como la columna tienen algunas características en común. Tienen libertad temática, ya que estos textos periodísticos pueden tratar de temas muy diversos, porque no solo abordan noticias con gran relevancia, sino que puede analizar y opinar sobre cualquier asunto de actualidad. Además, el autor también va a tener libertad de enfoque, es decir, que es él mismo quien elige la perspectiva desde la que va a analizar el asunto y si le va a dar un tono crítico, humorístico, más serio, irónico, más erudito, ya que también tiene libertad expresiva y puede emplear tanto expresiones coloquiales, con un léxico connotativo, adjetivos valorativos, frases hechas, o por el contrario, utilizar un lenguaje más cultos, con oraciones complejas y una gran variedad de recursos literarios, como la comparación, metáforas, hipérboles, ironía. Por último, no podemos olvidarnos que pertenece al género de opinión y como tal son textos argumentativos que pretenden provocar un cambio de actitud del lector y convencerlo sobre un tema.